Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Regresamos a el tema de buscar los senderos antiguos. De buscar los senderos antiguos. Hemos meditado en la resurrección de Cristo, en cómo es que eso es una meditación que hacemos anualmente y cómo es que eso es el buscar un sendero antiguo, cómo es que es un gran beneficio para nosotros el meditar en estas cosas, cómo es bueno para nuestras mentes, cómo es que Dios diseñó nuestras mentes en tal manera que es beneficioso aún para que no caigamos en demencia y en Alzheimer's tan rápidamente si tenemos una predisposición médica a tal cosa, o absolutamente si no tenemos tal predisposición. Y aún hablamos del peligro de ese nuevo fenómeno conocido como el cerebro TikTok, ¿verdad? Y cómo es que el Señor es tan bueno en la manera repetituosa en que ciertas verdades son repetidas. Y espero que en lo que van leyendo en la lectura bíblica cada año, vean ciertas cosas, ciertos temas, ciertas verdades siendo repetidas una y otra vez en el panorama bíblico. Una de las cosas de las que hablamos en el culto de inglés era cómo es que el tema de no yugarse a un no creyente es algo central a la Biblia. Algo que se ve desde Génesis y lo vemos siendo un mandamiento en el Nuevo Testamento. Que vemos que en el Nuevo Testamento dice: cristiano, no te cases con un no creyente. Cristiana, no te cases con un no creyente. Es mandamiento, no es sugestión. Y parte de lo que hablamos en el culto de la mañana es cómo es que tenemos a un ejemplo catastrófico en Génesis para que veamos una de las consecuencias más serias del mezclarnos con no creyentes. Y obviamente ya hemos hablado en Primera de Pedro de cómo es que si tienen la idea o la interpretación de que lo que pasó en Génesis 6 era que ángeles tuvieron relaciones con mujeres, entonces no van a tener el mismo punto de vista que yo y otros, ¿verdad? Pero si ven como yo que estamos hablando de la línea de Set, entonces estamos hablando de una línea santa y de una línea no santa, y de la mezcla entre una línea que obedece a Dios, la línea de Set, y una línea no santa como la línea de Caín. Y se puede ver inmediatamente. No vamos a demasiadas generaciones de Caín y ya vemos que uno de los hijos de Caín tiene 2 esposas. Inmediatamente está desobedeciendo lo que Dios estableció, un hombre y una mujer. Y la mezcla de los que eran santos
con las mujeres, las hijas de los que no son, porque el panorama bíblico nos da la realidad: o somos hijos de Dios o hijos de Satanás. Eso es bíblico, se ve en toda la Biblia. Trajo las consecuencias que hubo todo un mundo cuyo corazón estaba corrompido. El mismo mensaje que le fue dado a la gente de Israel antes de entrar a la tierra prometida. El mensaje siendo: ustedes son la gente escogida de Dios. Fueron ustedes redimidos, suena como lo que el Señor ha hecho con nosotros. Fueron redimidos por una obra grande de Dios y están por entrar a la tierra prometida. Ahora no se mezclen con los no creyentes, porque las consecuencias son serias. ¿Qué tan serias son estas consecuencias? Vean por favor lo que pasó antes del diluvio. Y eso continúa. Se ve una y otra vez las consecuencias cuando un hijo de Dios permite o se permite ser seducido, o va por decisión propia en pos de alguien que no es. Y eso es solamente uno de los múltiples de mensajes que son repetidos una y otra vez en la palabra de Dios para nuestro beneficio. Así que cuando estamos en segunda de Pedro y vemos que Pedro al fin de su vida está diciendo: quiero que ustedes busquen estos senderos antiguos y se acuerden de algo que ya saben. Eso es algo que Pablo dice en Tesalonicenses. Es lo mismo que Juan dice en Primera de Juan. Es lo mismo que está dicho por cada persona en la Biblia. No estamos diciendo nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, eso está escrito en el Antiguo Testamento. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que hay es la misma información que Dios nos ha dado, nueva revelación que el Señor nos ha dado en las Escrituras para nuestro beneficio. Y es para nuestro beneficio que continuemos familiarizándonos con las realidades de nuestra fe, porque hay mucha fe en este mundo. La fe cristiana es una fe recibida. Lean conmigo versículos 1 al 4 de segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Oremos. Padre Celestial, danos atentas mentes y danos claridad, Señor, para entender tu palabra. Entendemos y entiendo yo, Señor, que soy falto para poder explicar las profundidades de tu palabra
perfectamente, Señor. Que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra en los corazones de cada hijo y hija tuyo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Estas son las verdades de la fe. Cada cristiano tiene la misma fe. Esta fe es una fe recibida. Es una fe igual entre todos los creyentes. No hay cristianos de segunda clase. No hay un grupo excelente, especial de cristianos. No hay primas y primos en el reino, nada más hermanas y hermanos. Somos salvos mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y hemos hablado de esas realidades, que Él es Dios y Él es Salvador, que Él es nuestro Señor. Hablamos, y no sé si se acuerdan, de la proclamación de Tomás y de cómo es que Tomás hizo esa proclamación: mi Dios, mi Señor y mi Dios, cuando vio a el Señor resucitado. Y qué tan grande era esa declaración. Y hace 2 semanas habíamos cerrado con la realidad de que nosotros somos aún más bendecidos. Como Cristo dijo, bendecidos son aquellos que no vieron y creen. Y si se acuerdan del mensaje de la resurrección, aún los discípulos mismos no creyeron. Los mismos discípulos habían escuchado todo lo que Cristo les dijo. Cristo les dijo claramente: yo voy a ir, voy a morir, voy a ser crucificado, voy a resucitar. Y cuando les fue dicho, ha resucitado el Señor, no creyeron, hasta que el Señor mismo apareció entre ellos y les dijo: paz a vosotros. Y entonces ellos creyeron. Y luego le dieron el café extra cargado a Tomás, porque él no estaba ahí. Y Tomás dijo: no, yo les voy a creer a ustedes. Si yo no lo veo y si yo no toco, ni a ustedes les voy a creer. Y por eso, por años y décadas después, Tomás ha tenido el título de Tomás el que duda, al menos en el habla inglés. Pero aún los discípulos mismos no creyeron hasta que ellos vieron. Nosotros tenemos, en particular, por beneficio del Espíritu Santo, una gran bendición. El beneficio de poder proclamar mi Señor y mi Dios sin haber visto al Señor resucitado. La doctrina de la deidad de Cristo es un sendero antiguo. Hablamos de esto, hay más de miles versiones de Cristo. ¿Cuál es el Cristo verdadero? ¿El Cristo de los mormones? ¿El Cristo de los testigos de Jehová? ¿El Cristo que es medio hermano de Satanás? ¿El Cristo que es medio Dios? ¿El Cristo que es
este o el Cristo que es el otro o el Cristo que es medio X o el Cristo de la Biblia. Y aun cuando dices eso, ¿qué significa eso? ¿Puedes explicar qué significa el Cristo de la Biblia? Porque suena muy padre cuando dice el Cristo de la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el Cristo de la Biblia? Cuando usas ese calificador, el Cristo de la Biblia, ¿qué estás diciendo? El Cristo que es completamente Dios y completamente hombre. Y Pedro empieza con estas realidades. Dios y Jesús, nuestro Señor. Él empieza recordando a cristianos por todo el tiempo de ese momento en los 60 después de Cristo por delante hasta ahorita, recordando a todos la realidad de que fueron salvos, redimidos, edificados, guardados por el Hijo de Dios mismo. Con el conocimiento de que falsos maestros y falsas enseñanzas han y continúan creciendo de entre nosotros. Pero cuando vienen y se estampan en contra del escudo de la verdad bíblica, no alcanzan. Yo creo que la parte más ansiosa de lo que habíamos terminado, el último mensaje era en el meditar en la gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz siendo multiplicadas en nuestra vida. Y si se acuerdan, les dije, ¿quieren gracia y paz multiplicadas en su vida? Les dije, la única manera va a ser a través del conocimiento, no de cualquier Cristo, no de un Cristo en particular, sino de el Señor, de Dios y Jesús, de el Dios de la Biblia. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. No hay ninguna otra manera de tener una multiplicación de gracia y de paz más a través del conocimiento de Cristo. Y la realidad es que no es una frase mágica y no es una metodología vana. Tuvimos en nuestra lectura esta semana la vida de David en una época bastante difícil. Y me gusta en particular lo que estamos leyendo esta semana, porque estuvimos leyendo a David huyendo y los salmos, ¿verdad? A David escondiéndose en una cueva y los salmos. Y se ponen a pensar, ¿y eso qué tiene que ver con este mensaje? Que estamos viendo una paz que sobrepasa entendimiento y una gracia multiplicada en la vida de un hombre que se la pasa
habitando y meditando en la ley de Dios día y noche. Y vemos la realidad, que eso no significa que todo está de color de rosa. Eso no significa que él no estuvo fuera de problemas. David todavía estuvo escondido en una cueva. David todavía tuvo que pretender estar loquito, dejando que la baba estuviera sobre su barba. David todavía tuvo que estar corriendo de un lugar a otro. Pero si leen esos salmos, hay honra y gloria y petición y testimonio de la grandeza de Dios. Cuando Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor, esto no es una frase mágica que significa que no van a tener ningún problema. Hay un himno en inglés que mi esposa le ha estado cantando a mi hija desde antes de que naciera. Y en el coro dice gracia, gracia, gracia de Dios. Gracia que puede con todo pecado. Y una gran parte de ese himno habla de la realidad, de la maravillosidad, de la gracia de Dios. Aún en medio de grandes penas, de grandes problemas, de grandes cosas que estén pasando, la gracia de Dios es más. La gracia de Dios no es el resolver el problema. Vimos cómo es que Pedro se puso en el mismo lugar que Pablo en Filipenses 3, al considerar todo pérdida. Vayan si quieren por un momento ahí otra vez. Filipenses 3. Filipenses 3, 8 y 10. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Cuando hablamos de gracia y paz, no estamos hablando de el llegar a estar libre de problemas. Es un cambio de nuestra mentalidad. Háganse ustedes esta pregunta y es seria, porque no muchos cristianos escuchan esto cuando llegan a Cristo. Escuchen las palabras de Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Es en tu vida pérdida todas las cosas, todas. No la mayoría. Es muy fácil, ¿verdad? El decir todas, y es muy fácil generalizarlas. Pero vamos a poner
las categorías como Cristo las puso en Lucas y en Mateo. Vamos a ponerlas en las categorías que Cristo puso cuando Él dijo, el que ame X más que mí. Y hay que poner esas palabras aquí. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las madres, padres, hijas, hijos, hermanas, familias, casas, bienes, dones, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. No nada más lo consideró pérdida, pero lo ha perdido en este punto. Pablo lo ha perdido todo y lo considera basura a fin de ganar a Cristo. Y para ser claro, no estoy diciendo que espero que vayan a sus casas hoy y le digan a sus miembros de la familia, eres basura. No se trata de nada tan feo. Se trata de, como Cristo dijo, tenerlo a Él como de supremo valor. Pero no nada más a Cristo de supremo valor, sino de conocer a Cristo como de supremo valor. Es el conocer a Cristo más valioso que todo. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿El tiempo extra o conocer a Cristo? ¿Qué vale más? ¿Este programa o conocer a Cristo? ¿Qué vale más? ¿La reunión familiar o conocer a Cristo? ¿Qué vale más? ¿Esto o conocer a Cristo? Para mucha gente van a hacer estas otras cosas. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección, desde su resurrección. Y aquí está otra parte dura. Y la participación en sus padecimientos. No, pastor, no me diga eso. Ahora me está diciendo que quiere que me guste a mí el sufrir. Ahora quiere que sea masoquista y sádico. ¿Qué quiere de mí? No. Simplemente el reconocer la realidad. El siervo no es mayor que el maestro. Si Cristo es nuestro Señor y Él sufrió de tal manera, ¿creemos nosotros honestamente que merecemos una vida de color de rosa? Porque eso es lo que queremos. Así vivimos. Señor, a mí no. Por favor. Cada vez que algo mal viene a nosotros, estamos ofendidos. Como les he dicho, yo me acuerdo la primera vez que le dije al Señor con sinceridad. Y pasaron años. Pasaron años en mi vida cristiana antes de la primera vez que yo le dije al Señor con sinceridad, Señor, gracias. Gracias por ese castigote que me diste, ese azote que acabo de pasar. Gracias, Señor, porque finalmente entiendo a David. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias, porque me acabas de dar fuerte y acabo de sufrir feo. Duele. Acabo de sufrir por X tiempo. Y veo tu amor. Por primera vez veo tu amor en esto. Pero ¿saben quién era antes de eso? Señor, por favor, no me pegues, no me castigues. Era como mi hija. No quería castigo. ¿Qué tengo que hacer? No. Déjame limpio, ya voy a hacerlo.
¿Qué tengo que hacer? ¿Ayuno más? ¿Voy más? ¿Limpio más? ¿Voy a la iglesia más? ¿Hago más? ¿Qué se hace? ¿Qué se necesita? Pero el cristiano maduro ve aquí, todo es pérdida, todo es considerado. No es que no valga nada, ¿verdad? Porque tenemos que ser buenos mayordomos. Pero el conocer a Cristo es de supremo valor. El poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegar a ser como Él en su muerte es de gran valor. No son palabras vanas. Pedro toma lo que es la manera de decir hola judía, Shalom Aleichem, y él introduce realidad bíblica. ¿Quieres que la paz de Dios sea multiplicada a ti? ¿Quieres que la gracia de Dios sea multiplicada? Métete en la Biblia. Dice el doctor Sproul, dice, ¿por qué entonces habla Pedro de multiplicación de paz y gracia? Él hace eso porque la gracia de la justificación no es nada más la gracia que recibimos de Dios. Como dice Pablo en Romanos 1:17, la rectitud o justicia de Dios es revelada de fe a fe. Aunque nuestra justificación no puede ser incrementada, nuestra fe sí. Nuestra fe sí puede crecer. La fuerza de nuestra fe es una cosa frágil. Es algo que tiene que ser alimentada cada día. Eso es lo que llamamos los medios de gracia. Al estudiar la palabra de Dios, el orar, el adorar, el congregarnos, Dios fortalece nuestra fe y nuestra santificación. Ciertamente, la santificación puede y debe incrementar mientras continuamos nuestro peregrinaje en la fe. Pero toda gracia de Dios no es merecida de nuestra parte. No es merecida de nuestra parte. Así que entonces, ¿qué? Ya terminó lo que dice el doctor Sproul. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo la definimos bíblicamente? Si estamos hablando de la gracia como un término teológico, vamos a ver siempre que la Biblia siempre tiene la gracia de Dios como algo que está atado siempre a algo que es dado de Dios, como un favor de Dios que es dado sin merecer. Por ejemplo, la salvación que Dios da al pecador es la más grande acción de gracia de Dios. Es el más grande reconocido de acción de Dios, ¿verdad? Esa es acción de gracia. Y segundamente es la influencia divina de Dios operando en nuestra vida para la regeneración y la santificación.
En ambos casos es lo que Dios está haciendo para salvarnos y para santificarnos. Y en ambos casos es lo que Dios está haciendo sin que nosotros lo merezcamos. Siempre para ayudarnos. No merecemos que Él nos salve y no merecemos que aún después de salvarnos, Él continúe santificándonos, ayudándonos a crecer, pero lo hace. La palabra de Dios nos dice que cada día despertamos a nuevas misericordias. Nuevas misericordias. Esa es una gracia. Que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Hoy te despertaste con 20,000 tachitas contra ti que has cargado de los días anteriores. Y mañana vas a despertar con todas las de hoy en contra de ti. Es gracia de Dios que mañana puedas despertar y realizar que todo el pecado que hagas hoy, que vas a odiar hoy, el Señor no va a tomar contra ti. Porque Cristo continúa intercediendo de parte de ti y porque Cristo ya pagó por ese pecado. Y ahora la paz de la que estamos hablando, ¿cuál es la paz bíblica? La paz que Cristo ofrece no es como la paz que el mundo ofrece. Cristo ya le dijo eso a los discípulos, paz os doy, mi paz os doy. No les doy la paz como el mundo les da paz. Y si se acuerdan de cuando estábamos en Juan capítulo 14, hablamos de eso. La paz del mundo es muy temporal. No es permanente. Pero la paz que da Jesucristo es una permanente, es una paz donde vamos de ser enemigos de Dios a ser amados hijos. Una paz donde hay favor, donde hay amor, donde hay provisión, donde hay un Dios que ahora es atento a nuestras súplicas. Hay una paz donde ahora el Padre es nuestro Padre. ¿Cuál era la proclamación de Cristo? Ve y dile a mis hermanos. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a tu Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Y qué es lo primero que Cristo les dijo a los discípulos cuando estuvo frente a ellos? Paz a vosotros. Una declaración, una realidad. Ya tienen paz. Son hijos. Y esa paz trae la atención paternal de Dios y la disciplina de Dios y nuestra seguridad eterna. Y eso nos trae al punto que está haciendo Pedro. Que al ser atentos a la palabra de Dios, al minar en nuestras devociones la palabra de Dios, al meditar el manjar, el estar siempre en esa realidad es lo que nos va a dar paz. Quiero leerles una pizcacha de un libro nuevo, uno de muchos que estoy leyendo. Este libro
Se llama el plan de batalla de la mente. La práctica puritana, está en inglés, ¿verdad? Así que no sé si lo van a poder encontrar, les estoy traduciendo el título. El plan de batalla para la mente, la práctica puritana de la meditación bíblica. Y empieza así, porque quiero que sepan que el meditar es más de lo que hacen cada día. La lectura bíblica que tenemos es 15 minutos y si eso es lo que están haciendo, como les he dicho por años, es lo más mínimo que se puede hacer como un cristiano. Meditar, como dice el Salmo 1, meditar de día y de noche es algo completamente diferente. Y me gusta mucho cómo lo capturó este autor. Dice, imagínate que estás invitado a cenar por un amigo que es conocido como un chef a nivel mundial en restaurantes y que es conocido como alguien que sabe hacer los alimentos más deliciosos, pero también más nutritivos y deliciosos y buenos. No puedes esperar el día y finalmente llega. Y desde el momento en que entras la puerta, puedes oler los aromas más increíbles. Y tu amigo te lleva y frente a ti unos colores y delante de ti todo un manjar de diferentes comidas ante tus ojos. Tu amigo ha pensado y cuidadosamente preparado un manjar excelente. Sin embargo, el momento en que apenas acabas con tu tenedor de agarrar tu primer mordida y a ponerla a tus labios, suena el teléfono como un pájaro loco. Y la voz en la línea es tu jefe del trabajo. Y antes de que acabe la primera oración, sabes que nunca vas a alcanzar a terminar este manjar que está ante ti. Con el estómago vacío y con una sonrisa, haces tus excusas y sales. Viste la comida, la oliste, pero nunca la masticaste, nunca la digestiste, nunca alcanzaste tener el beneficio de ese manjar. Y esa es la vida cristiana sin la meditación. Y ahora vean lo que dice Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. No un conocimiento superficial, no que apenas tomes una cucharita y alcances de tomar lo más de arriba del caldo del Señor. Cuando el Señor dice que habites en Él, es permanente, es continuo, es por vida. Solamente al leer la palabra de Dios y meditar en ella siempre, continuamente, primeramente es lo que va a hacer de cada uno de ustedes un cristiano que va a ser inquebrable aún en medio de los más terribles ataques del mundo.
es lo que hace gracia y paz. Es lo que hizo que Policarpo pudiera decir lo que dijo al César. Tu fuego quema por unas horas, pero el fuego eterno del infierno arde por siempre. Aun del excremento de los leones mi Señor me resucitará. Yo les puedo decir con sinceridad, Policarpo es más valiente que yo. He visto a los leones, son feroces, son enormes, son gigantes animales. Yo lo único que podía decir, Señor, dame fuerza si me tocaría a mí una tal situación. Pero esa fuerza solamente viene en habitar en su palabra. Y eso nos lleva a exactamente las realidades. Solo avanzamos en el conocimiento del Señor, dice Juan Calvino, en cada bendición del amor divino al meditar en la palabra de Dios. Y Pedro conecta al mismo tiempo el conocimiento de Dios y de Cristo, porque no se puede conocer a Dios sin conocer correctamente a Cristo. Porque Cristo dijo, nadie conoce al Padre sino al Hijo. Vamos a terminar con el versículo 3. Porque la pregunta es, ¿cómo podemos? Y la respuesta es, no podemos. Solos no podemos. Pues su divino poder nos ha concedido, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Operamos bajo la bandera del dominio de Dios. Vivimos bajo esa realidad. Adoramos bajo esa realidad. Proclamamos la señoría del Señor. Eso significa que en nuestras vidas, en nuestras casas, en el trabajo, en absolutamente todo lo que hacemos, vivimos bajo esa realidad. Y entre más conocemos de Él, más vivimos esa realidad. Es por eso que cuando le preguntó Felipe a Cristo, muéstranos al Padre, y con eso es suficiente. Cristo le dijo, he estado contigo tanto tiempo y todavía me haces esa pregunta. En Cristo tenemos todo. Él suple conforme a su divino poder absolutamente todo. Todo lo que necesitamos. Continuaremos meditando en el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Dios y Señor Jesucristo la próxima semana, antes de meternos al versículo 3, pero quería de una vez tocar a la realidad de que Dios suple conforme a su poder todo lo que necesitamos, y eso es lo que celebramos cada domingo. Ese es el misterio que proclamamos cuando participamos en la cena del Señor. Terminamos con las palabras de Pablo
en Efesios 3, 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y toda la gente de Dios dice, amén.